Yo simplemente quiero llamar la atención de nuestra historia, el hecho de que hace 23 años a muchos de nosotros nos despertó de madrugada la historia, cuando en febrero de 1992 hubo algo que fue como un cortocircuito en nuestra vida, que fue el 4 de febrero de 1992. Y para todos nosotros y nuestra generación fue como un corrientazo porque habíamos nacido en un país donde la posibilidad o la vivencia de una ruptura militar realmente no estaba en nuestra mente. Y nosotros que estábamos finalizando la universidad, teníamos quizás un sueño, un plan de vida que no pasaba por esa ruptura, aunque habíamos vivido años antes el trauma de los hechos de febrero de 1989, llamado Caracazo. Pero en ese caso yo estaba terminando la universidad en quinto año, y para nosotros pensar qué venía después de ese terremoto militar de febrero del 92 fue algo que cambió nuestra vida. Y no es casualidad que el germen de Primero Justicia haya sido un mes después de febrero de 1992. Entre la decisión de seguir como abogado, buscar trabajo, ganar dinero y buscar ese crecimiento que siempre se quiere para uno y su familia, o el camino y la decisión radical de saber que la suerte de uno está atada al final a la suerte de todos y a la suerte del país, y que por lo tanto teníamos que volcar nuestra vida entera hacia otra Venezuela. Y esa decisión fue la que nos llevó a pensar en ese elemento mágico y necesario que es la justicia para los venezolanos. Y comenzamos en lo más simple, en las comunidades, llevando el tema de los jueces de paz, acercando la justicia a los más pobres, a los que no tienen la oportunidad del abogado. Y ese mismo año logramos, siendo estudiantes, redactar y aprobar en el Congreso Nacional la ley de jueces de paz. Hicimos un lobby increíble, de horas pasábamos hablando con los diputados. Yo no sé, Ramón Guillermo, si tú eras diputado en ese momento, ¿no? En el año 92. Quizás el que más le jalamos en ese momento fue a Henry Ramos Alú, que le hacíamos guardias en su oficina, y al doctor Luis Enrique Oberto, que era el presidente de la Cámara de Diputados. Y siempre recuerdo cuando finalmente se aprobó la ley, Henry Ramos se volteó hacia donde estábamos nosotros en el palco, que hoy lo toman simplemente los oficialistas, y nos hizo una señal que la tarea estaba hecha. ¿Quién iba a pensar que tantos años después íbamos a estar todavía en esta lucha? Pero esa tarea que llevamos a las comunidades la comenzamos a sembrar en todo el país. Pasamos años recorriendo Venezuela para que en distintos municipios se eligieran los jueces de paz. Lo llevamos a las escuelas de fe y alegría. Luego lo llevamos a las cárceles para tratar de que la cultura del diálogo, la cultura del entendimiento, la cultura de la justicia se sembrara en el corazón, con la idea de que el problema de la impunidad y la justicia no es un problema legal, es un problema cultural que implica un cambio en la mente, en el corazón de todos nosotros. Y luego seguimos creciendo. Estuvimos en la Cátedra de Honor de la Universidad Católica Andrés Bello. Me complace que el concejal presidente de la Cámara de Chacao fue nuestro alumno en la Cátedra de Honor. Se le nota, obviamente, que pasó por allí. Y allí hicimos un proyecto de constitución del cual, como Primero Justicia, lo portamos en la constituyente. Y la parte de derechos humanos, que en ese momento dirigía Tarek William Saab, hicimos también el esfuerzo con todas las ONG de derechos humanos. Es prácticamente un calco del esfuerzo que hicimos en Primero Justicia junto con otras organizaciones no gubernamentales. Y así seguimos creciendo y creciendo, y ese paso de la constituyente fue para nosotros determinante, porque tomamos la decisión de participar allí por el Estado Miranda. En ese momento nos lanzamos Leopoldo y yo por este estado, quedamos al filo de la constituyente. De hecho, estuvimos allí durante 24 horas y después nos restaron de la constituyente. Y ese mismo momento tomamos una determinación. Lo que era un movimiento social y de derechos humanos
tenía que transformarse en un movimiento político. Y así, con Carlos Ocariz, con Enrique Capriles, que era presidente de la Cámara de Diputados, con Gerardo Blait, con Leopoldo y con un grupo numeroso de personas que en ese momento estábamos dando los primeros pasos, se tomó la decisión de inscribir formalmente a Primero Justicia en marzo del año 2000 como partido político regional en Miranda. Y recuerdo que Caracas no lo permitieron inscribir, sino que dijeron que tenían que ser un grupo de electores con el nombre Primero Justicia, pero no partido político Primero Justicia. Hicimos un gran esfuerzo por tratar de presentar con orgullo lo que para nosotros, todos los que estamos acá, tiene que ser el motivo y el norte de nuestra vida, que es hacer política y reivindicar la política y sentirnos orgullosos de ser políticos y de pertenecer a un movimiento político y no dejar que la frivolidad y la cifrinería y el desánimo de la gente golpee el hecho de la tarea y la razón de vida nuestra, sino por el contrario, más bien enamorar a la gente de lo hermoso, de la entrega, de lo fascinante e increíble que es dar la vida en la política y para la política. Y así fuimos creciendo. Recuerdo en el año 2000, en la elección de los primeros poderes, cuando metimos el famoso cochino en la Asamblea Nacional, que lo consiguió Carlos Pormariche, como un signo de nuestro testimonio claro de que en ese momento, y lo saco como alusión, se moría la división de poderes en Venezuela porque quedó en manos del oficialismo todas las instituciones del país, la justicia, la fiscalía, la defensoría del pueblo. No había ya contrapeso en Venezuela y el país se le volcó y se le entregó al gobierno en ese momento. Pero lo importante es que nuestra filosofía como Primero Justicia siempre ha sido la de entender que no nos toca crecer hacia arriba, que no nos toca crecer hacia el poder, sino que nos toca crecer hacia abajo, echar raíces hacia la gente, hacia el pueblo, hacia las comunidades. Y una de las decisiones fundamentales que tomamos en ese año 2000, cuando fundamos hace 15 años Primero Justicia, fue de manera consciente que nuestro papel era buscar a los líderes que representaran un cambio, una renovación, una nueva generación política. Y eso lo hicimos como unos scouts del béisbol. Hicimos una gira, Carlos, Enrique, Armando, todo el grupo, nosotros, por todos los estados, haciendo grandes asambleas donde convocábamos a la gente, y de ahí surgieron, en el Teatro de Conindustria, me acuerdo en Maracay, conocimos al hoy famoso Richard Mardo, a Tomás y Juan Pablo en el Zulia. Recuerdo claramente a Gustavo Marcano, que estaba entrando a la universidad en aquella época, estaba saliendo del bachillerato y era líder estudiantil como los Guanipa, y así con todo el resto. Juan Carlos Caldera, que pasó después a ser el síndico procurador de Chacao, y cada quien tenía la historia de ser todos parte de esa generación que nació en crisis, pero que nos fuimos uniendo y encontrando, y fuimos viendo que teníamos una empatía sobre el país que nos tocó vivir y sobre la generación que nos tocó vivir, que nacía de terremotos económicos con el Viernes Negro, terremotos sociales con el Caracazo, terremotos militares con febrero de 1992 y luego el terremoto político del derrumbe del bipartidismo. Y de esa manera nos presentamos en las elecciones del año 2000 y logramos ser, siendo un partido solo de Miranda, ser el quinto partido más votado a nivel nacional. Y desde ese momento hemos emprendido un largo camino por conquistar el corazón de la gente. Hemos sufrido en el camino distintas paradas que puedo decir con orgullo y que me consta porque he estado en todas las discusiones internas, que aunque lo hayamos expresado o nos hayan arrastrado, hemos tenido posiciones claras quienes hemos tenido a la cabeza de este partido, donde siempre que hemos sentido que nos divorciábamos de la gente sabíamos que íbamos a retroceder. Está de más decir el caso del paro o el caso de abril del 2002 o el caso de la abstención electoral en el año 2005. Y de eso se trata la historia. Entender que en la historia los caminos que parecen más largos terminan siendo los más cortos. Y que los caminos que parecen más cortos terminan siendo los más largos.
Y si uno pudiera resumir buena parte de estos 15 años, ha sido precisamente la carencia de liderazgo político que nos permite entender que el camino más largo tendría que haber sido el más corto, que no es otra cosa que conquistar, que anidar, que llegar al corazón de la gente, que es donde nosotros nos debemos y es donde nosotros hemos podido tener los pocos triunfos o los muchos triunfos que hayamos tenido, es porque hemos sido capaces de traducir, de interpretar ese corazón de la gente. Ha sido un camino largo y con orgullo hemos tenido subidas, bajadas y brincos, como decía Andrés Eloy Blanco, y hemos tenido momentos estelares como las dos candidaturas de Enrique Capriles a la presidencia de la República, y que es para nosotros nuestro líder y la referencia, más allá de Primero Justicia, de la oposición en este momento tan difícil, pero siempre, siempre, siempre con ese norte de conquistar y construir una nueva mayoría en Venezuela. De no ser simplemente un partido reactivo y opositor, sino un partido que siempre se caracterice por poner ideas y por poner propuestas.